Vamos a empezar. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir a tanta gente. El Instituto de Familia y Soluciones hoy tiene el honor, personalmente también el honor de presentarlo a Cristian, que además de ser lo de conocer a todos, es un amigo. Antes que eso, quiero contarles que como hacemos siempre, las charlas del instituto para ustedes son gratuitas, sin costo, pero sí les agradecemos a todos que hayan traído las donaciones, que en esta oportunidad van a ir destinadas a los comedores. Los niños primeros son los comedores de más o menos 70 niños cada uno, entre 2 y 14 años, que van a comer, almuerzan, desayunan y también se llevan una merienda para la casa, así que todo lo que ustedes traigan después va destinado a ellos y siempre son súper agradecidos y van a ver después algunas fotos y demás en la página del instituto. Pero bueno, pongo los lentes para poder presentarles y leer un mínimo del currículum extenso que tiene Cristian, porque es impresionante. Pero bueno, por supuesto el tema de hoy es un tema súper interesante, de actualidad, del cual Cristian es experto, especialista. Él es abogado, recibido en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es magíster en Derecho Empresario de la Universidad Austral, profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata en la Facultad de Derecho en la Cátedra de Sociedades. Seguramente todos, algunos de ustedes lo han seguido, el profesor. ¿Aprobaste a todos? Sí, no salió acá. Es profesor invitado para las mesas examinadoras del máster, también director de tesis en la Universidad Austral, invitado también como profesor en la Universidad Nacional del Centro, en la Diplomatura en Negocios Inmobiliarios. Es director del grupo de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, denominado Derecho Mercantil y de la Empresa, estudios de aspectos estructurales y prácticos, cuestiones interdisciplinarias, asistente a múltiples congresos de derecho societario, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, autor, coautor de múltiples, leo, después se puede pasar el currículum, que es impresionante, obras tales como Tratado de Derecho Comercial, dirigido por Ernesto Martorell, coautor junto con el doctor Esparza, por ejemplo, con el doctor José María Cural, etc. Así que, para breve pantalloso, agradecerte que estés acá en el instituto, él también, por supuesto, colaborando de forma gratuita con nosotros y para beneficio de este comedor de esta oportunidad. Así que, sin más presentaciones, muchísimas gracias, Cristian. Bueno, gracias por la presentación, gracias por la invitación. A algunos colegas no los conozco, a muchos los conozco, pero no suelo tener trato, porque quizás nos dedicamos a áreas distintas. Y a medida que pasa el tiempo uno se enfrasca más en su trabajo y bueno, frecuenta determinadas áreas, determinados lugares y otros no tanto. Yo en los juzgados de familia no voy ni de visita. Los juzgados de familia la verdad es que no suelo ir. Si me vienen a plantear, que creo que nadie me viene a plantear, alguien me viniera a buscar para trabajar el tema de familia, no estoy capacitado. En su momento lo habré estudiado, me gusta, leo estos temas, pero me dedico a otro área. La charla de hoy va a tener que ver con algo que quizás es limítrofe entre actividades que muchos de ustedes suelen hacer y actividades que hago yo diariamente. En este sentido yo pensaba, no sé si ustedes lo comparten o no, mi experiencia es que la mayoría de los abogados que somos de Mar del Plata entienden la profesión como una actividad que uno se maneja en el conjunto, y la mayoría vive y cobra a partir de juicios. La verdad es que eso no tiene que ver con mi actividad diaria. Yo lo que menos trabajo es en tribunales, porque me enfoco más a actividades creativas, preventivas, y de esa manera les voy a hablar del tema que nos toca ver hoy. Se los hablo de la manera que lo trabajo y espero que les resulte útil, más allá de lo que les diga puntualmente, que
trataré de dar un pantallazo completo. Espero que les resulte útil también a más de uno encontrar que a veces hay caminos profesionales que uno no está habituado a frecuentar, pero que existen y que son tan lucrativos como cualquier otro, si les interesara esa parte, y tan gratificantes como cualquier otro. Bueno, empecemos la charla. Yo escribí 4 palabritas acá en el pizarrón para guiar un poquito la charla, para que sepamos cuál será el orden en el que les voy a hablar. Para entender algo, primero hay que entender la realidad en que se desenvuelve. Así que bueno, hablemos un poquito de la realidad. En este tema se mezclan por lo menos 3 institutos, 3 aspectos del derecho y de la vida que nuestras leyes no tratan en conjunto. Por un lado, la familia, con las particularidades que tiene una familia, con las diferentes formas de constitución de familias, ustedes sabrán mucho más que yo. Por otro lado, la empresa, con las formas jurídicas de la empresa. Ya de por sí la palabra empresa no es un término que define una forma jurídica, sino que se refiere a una organización económica. Vamos a profundizar después en ese aspecto. Y por otro lado, una sucesión, o en este caso una futura sucesión, que genera cambios tanto en la familia como en la empresa. El tema es que nuestro derecho, toda esta temática no la trata sistemáticamente. Y si uno habla con un civilista, posiblemente le dirá que hasta el Código Civil y Comercial no se podía hacer ningún tipo de acuerdo sobre una herencia futura. ¿Por qué? Y porque lo decía el Código Civil. El artículo 1175, el artículo 1176 del Código Civil planteaban eso. Pero la verdad es que esa no es la realidad. La realidad es que más de un empresario, ante la proximidad de la muerte o anteriormente, si era más previsor, buscaba y encontraba una cantidad de recursos para planificar su herencia. Y de hecho la materia de planificación hereditaria no es una materia que nace después del 2015. A mí es un tema que siempre me gustó y yo recuerdo que iba a cursos desde antes de recibirme. Sin embargo, el Código Civil no estaba actualizado del todo en esto, o quizás sí estaba actualizado, se manejaba en otro paradigma, no planteaba la posibilidad de organizar la sucesión de la empresa. Pero el derecho societario y el derecho comercial, que tampoco se planteaban esto sistemáticamente, sí contienen normas que hablan de la herencia de la empresa. Y normas que son muy distintas según donde uno vaya a buscar la respuesta, según el tipo social del que estemos hablando, según la forma que tenga la empresa. Entonces, yo pretendo que en esta charla nosotros trabajemos esta temática que es de la realidad, viéndola desde 3 ángulos. En un primer momento de la charla, de lo que va a seguir a continuación, yo les voy a hablar de la empresa familiar desde el derecho comercial y desde el derecho societario. ¿Acá? ¿Ahí se escucha? Bueno, en un primer momento yo les voy a hablar respecto de la empresa familiar desde el derecho societario en particular y desde el derecho comercial en general. Con la idea no de analizar en profundidad las normas involucradas, los institutos que tienen que ver con esto, porque tendríamos que dar un curso que dure mucho tiempo, sino con la idea de que ustedes tengan y retengan una estructura
que quizás uno tiene que completar cada vez que tiene que analizar un caso. Pero que sepan dónde buscar, dónde encontrar soluciones ante la problemática de un fallecimiento o de un futuro fallecimiento de alguien, desde el derecho societario y comercial en general. En la segunda parte vamos a hablar de algo donde seguramente ustedes van a tener más conocimiento que yo. Vamos a hablar de la estructura, por lo menos la estructura que encuentro yo en este tema en el Código Civil y Comercial. Y después sí vamos a dedicar una parte de la charla que tratemos que sea suficiente para desmenuzar y analizar con alguna profundidad desde aspectos prácticos el artículo 10.10 segundo párrafo, que es estos pactos o acuerdos sobre herencia futura. Entonces, el primer tema a tratar es la empresa familiar, el derecho societario y el derecho comercial. Como les decía hoy, lo primero que tenemos que explicar es qué es una empresa. Lo tenemos que explicar porque cuando analicemos el artículo 10.10 vamos a ver que hace mención a la empresa, aunque no utiliza esta palabra. Y vamos a ver, cuando hablemos del alcance de los pactos sobre herencia futura, que es fundamental saber qué es una empresa, porque a lo que no es empresa estos pactos no se aplican. La empresa es un concepto económico, no es un concepto jurídico. La empresa hace alusión a una actividad económica organizada. Y esto delimita algunos conceptos. Nosotros trabajamos como abogados, damos un servicio, cobramos por ese servicio, pero la gran mayoría no lo hacemos a través de una empresa. Lo hacemos como una actividad artesanal. Esto quiere decir que lo que digamos en esta charla, por ejemplo, de la empresa familiar no nos alcanza. No implica esto que un abogado no puede ejercer su actividad profesional dentro de una empresa. Pero la realidad, y sobre todo en Mar del Plata, es que no hay empresas de abogados. Hay abogados que juntos o separados, compartiendo algún ingreso o sin compartirlo, ejercen la actividad profesional. En Buenos Aires existen algunas empresas de abogados, pero acá no. Digo para que empecemos a ver en la práctica la importancia de este concepto. A su vez, la empresa familiar plantea, ya salimos del concepto de empresa solamente, ahora vamos a empresa familiar, plantea la problemática de la empresa y la familia. Una problemática que tiene las particularidades propias de las relaciones familiares. Uno encuentra habitualmente en la actividad de todos los días que hay familias que confunden la actividad empresarial con la familia misma. Lo confunden respecto de los roles que ocupa cada uno. Lo confunden incluso a veces económicamente y sacan la plata de una caja o del otro de manera indistinta. Las empresas familiares suelen tener más que otras un ámbito de funcionamiento más o menos informal, porque en realidad se conocen de toda la vida y hay vínculos que los unen, o a veces los desunen, pero hay vínculos. Pero es una realidad que no es igual ser socio de tus familiares que elegir a tus socios. A veces el hecho de no elegir a los socios hace que con el cambio generacional la empresa pueda llegar a perder profesionalidad, porque alguien se convierte en socio sin saber de negocio, sin una capacidad para aportar algo a la organización, pero por otro lado tiene un derecho
que le dan las normas de derecho sucesorio y se convirtió en socio porque el papá falleció ayer. No hay algo que uno pueda cambiar. A veces alguien se convierte en socio y lo único que quiere es materializarlo económicamente y salirse. Y otras veces quiere quedarse solo ahí adentro. Son todas realidades que uno ve que son propias de la familia en la empresa. Otra característica de la empresa familiar suele ser el mando establecido de manera generacional. Yo me acuerdo siempre un caso que me tocó trabajar, que todavía trabajo en algún aspecto de ese caso, a pesar que pasó mucho tiempo, en una sociedad donde había dos socios que eran dos hermanos, mitad cada uno en sus participaciones, cada uno con hijos ya adultos. Cuando fallece uno de los dos hermanos, el otro entendió que lo que correspondía hacer era que una mitad de los ingresos se los lleve él y la otra repartirlos entre sus hijos y sus sobrinos. ¿Por qué? No había estudiado derecho, no manejaba sucesiones, le pareció lo más normal que primero estaba su generación, y por supuesto mandaba él, y que después vendrían los hijos y sobrinos ya que no esté. Tuvo que entender un poco a la fuerza que el derecho no funciona como él lo imaginó y que la sociedad tiene sus propias reglas de funcionamiento más allá de los mandatos familiares, más allá de la costumbre que él haya tenido, más allá de lo que haya incluso hablado con su hermano en algún momento, si es que habló esto en algún momento. Estas particularidades, llevadas puntualmente al terreno societario, hacen que la forma jurídica que se elija a veces no responde de manera adecuada en cuanto a su normativa a la realidad familiar y tampoco a la sucesión presente o futura de alguno de los miembros de la familia. Por ejemplo, se elige la forma de sociedad anónima. En la sociedad anónima, la reunión de socios, que se llama asamblea, se publica por edictos, porque así lo dice la ley. Lo más normal es que en la sociedad de familia, a menos que se estén ya peleando por algún motivo, no se hagan asambleas publicadas por edictos. Es ilógico pensar que viéndose todos los días, que pudiendo comer juntos, pasar las fiestas juntos, ir a los cumpleaños, tengan que leer el boletín oficial para ir a juntarse con sus parientes. No lo hacen. Claro, cuando empiezan los problemas, alguien va a decir, pero nosotros nunca hicimos edictos para juntarnos. Bueno, pero ahora lo tenés que hacer, porque a María siempre lo tuviste que hacer. Nunca nos reunimos, firmábamos el acta que decía el contador, sí, pero ahora hay que hacer una asamblea y va a venir un escribano. Y esa es el funcionamiento normal del derecho societario. Esa es la manera en que una sociedad anónima debe funcionar. Pero esa no es la realidad familiar. Pero sin embargo la familia, en la actividad empresarial que desarrollaba, eligió la forma de sociedad anónima. Podría existir, y de hecho algunas legislaciones tienden a eso, alguna normativa específica que contemple la realidad de las empresas familiares en el tema societario. Bueno, el derecho argentino no la contempla. Pero si, por ejemplo, se dijera que en las sociedades de familia no hace falta publicar edictos para convocar asamblea, creo que sería un gran paso y sería totalmente razonable. Establecer en una sociedad de familia que no puede ser tan fácil el ingreso de un miembro, de un accionista que no sea familiar, también hace a esa realidad. Pero sin embargo, nuestra legislación tampoco lo contempla. Por esta cuestión del rango generacional, explicar que no debería ser quizás necesario renovar cada 3 años, como indica una sociedad anónima, al administrador.
sería totalmente razonable, pero si se eligió la forma de sociedad anónima, cada 3 años va a haber que elegir administrador, aunque siempre se elija al padre. Será él el presidente del directorio y el mandato familiar no admite otra cosa, aunque la ley de sociedades obligue a hacer la asamblea y votar. ¿Por qué empezamos explicando este punto? Porque un primer aspecto de la planificación sucesoria en materia de empresa se da a partir de la elección de un determinado tipo social. No es lo mismo que la empresa familiar tenga forma de sociedad anónima a que tenga forma de SRL, porque funcionan de manera distinta, porque parten de supuestos diferentes. No es que una sea mejor y otra sea peor. Quizás alguna empresa familiar se organiza de manera más adecuada a través de la forma de sociedad anónima, y otra a través de la forma de SRL, y otra a través de la forma, no sé, de SAS. Pero lo cierto es que la elección de un tipo social determina en cierta medida, y a veces en gran medida, la planificación sucesoria que vaya a hacerse en esa sociedad. En la SRL es normal la cláusula que los herederos no ingresan a la sociedad. También es normal una cláusula que permita que ante el fallecimiento de un socio los restantes socios elijan si ingresa un heredero o no ingresa. Son cláusulas válidas desde el derecho societario. No quiere decir que los herederos del socio fallecido pierden el valor de la parte. No, hay que pagarle el valor de la parte, pero no se convierte en socio. Y en cambio, en la sociedad anónima pasa todo lo contrario. Entonces, desde el ángulo del derecho societario, un primer aspecto a contemplar para la planificación sucesoria es el tipo social elegido. Si bien no existen, como les dije, normas que hablen de la sociedad de familia, en el derecho societario sí existen, y la práctica lo impuso. Y el derecho comparado también lo impone en determinada manera, porque es la práctica mundial. Acuerdos que podemos denominar parasocietarios, que también delimitan la forma de funcionamiento de estas sociedades de familia. Podríamos mencionar varios, pero vamos a centrarnos en dos. Los que se llaman protocolos de familia. Los protocolos de familia son acuerdos donde los miembros de la familia, a su vez socios de una determinada sociedad, pactan los roles que piensan ocupar en la empresa o que piensan no ocupar. Asumen obligaciones a veces de carácter moral o éticas uno respecto del otro. Dejan plasmado un interés por llevar adelante una determinada actividad en la empresa o por progresar de determinada manera dentro de la organización empresarial. Muchas veces estos protocolos de familia no tienen un contenido jurídico. Otras veces actúan de manera combinada con otros instrumentos. Y hablamos ya de un segundo instrumento, que es el pacto de socios, acuerdo de socios, pacto de sindicación. Este sí es un instrumento netamente jurídico, cuya validez fue cuestionada en muchos ámbitos. Hay jurisprudencia que dijo que son acuerdos que no son válidos, pero son contratos que se hacen paralelamente a la sociedad, donde los socios asumen derechos, obligaciones, donde se contemplan normas para solucionar determinados aspectos de la vida societaria, por ejemplo, un conflicto de socios. Entonces, a partir del tipo elegido, a partir de la existencia de protocolos de familia, a partir de la existencia de acuerdos societarios, se delimita y se va dando forma de alguna manera a la planificación sucesoria concreta que pueda
emitir en una determinada empresa. A veces este tipo de acuerdos, que en principio no tienen un contenido atado al estatuto, se llevan al estatuto. En estos casos, la doctrina habla de este es un estatuto sindicado. ¿Qué quiere decir? Esos acuerdos que se pudieron haber plasmado en un instrumento aparte determinan modificaciones del contrato de sociedad. Y entonces uno encuentra que el contenido jurídico ya no es tratado como un contrato entre socios ajeno a la sociedad, sino que forma parte del contrato de sociedad mismo. ¿Por qué? Porque la elección de un tipo social determinado no impide en más de una materia llegar a acuerdos, y la autonomía de la voluntad tiene un campo de aplicación en la materia societaria. Les diría que cada vez tiene mayor campo de aplicación. También debemos decir que la posibilidad de planificar directa o indirectamente la herencia se puede dar no solo a través de un tipo social, a través de acuerdos parasocietarios, a través de un estatuto sindical, sino a través de contratos concretos, que sean contratos que dan forma a la empresa, y la utilización de esos contratos determinan a su vez formas de una futura planificación sucesoria. Por ejemplo, la utilización de contratos de fideicomisos. No hablemos puntualmente de una forma de fideicomiso. No hablemos del fideicomiso que transmite una propiedad únicamente, porque hay fideicomisos de administración que pueden no transmitir una propiedad, pero determinar la forma de gestión de una determinada empresa, o determinar la forma de gestión de alguna unidad económica de la empresa. Y eso es algo perfectamente válido, permitido, que seguramente no va a afectar a las normas de la legítima, porque muchas veces no implican ni siquiera un traspaso de propiedad. Tampoco hago referencia exclusivamente a un fideicomiso testamentario. Puede ser un fideicomiso testamentario, que tendrá el límite del artículo 1700, que ya vamos a ir hablando. Pero hablo de otras variantes de fideicomisos que pueden ser la forma jurídica en que la empresa lleve adelante su actividad y que puede tener una directa relación sobre la realidad de esa empresa y sobre la manera en que se van a transmitir derechos sucesorios en esa organización. Hay otros contratos que también pueden dar forma de empresa o pueden usarse, que son los contratos asociativos, que también pueden tener cláusulas que tengan que ver con esta temática. Y a su vez, hay en los últimos años, diría yo, desde el Código Civil y Comercial, el derecho societario va sufriendo cambios, que yo no sé decir si son positivos o negativos, pero son cambios profundos, que permiten la utilización de nuevas estructuras jurídicas que hasta agosto de 2015 eran impensadas. Por ejemplo, la existencia de sociedades informales válidas, que no se inscriben en ningún lado y cuya publicidad se adquiere por el boca a boca, cuestionadas por parte de la doctrina, dudosas en más de un aspecto, pero legales, existentes, con defectos planteados, legislados por los artículos 21 o 26 de la Ley de Sociedades. Los societaristas hablamos de sociedades de la sección 4. El Código Civil y Comercial introdujo las SAU, las sociedades anónimas unipersonales, que también pueden dar forma jurídica a la empresa y tienen sus particularidades. La Ley 27349 legisló las SAS, sociedades por acciones simplificadas, que admiten la constitución por un socio o por más socios, o sea, admiten la forma unipersonal sin los controles que las SAU tienen. ¿Y por qué les menciono todo esto? Porque evidentemente la utilización de estas figuras son formas de fraccionamiento del patrimonio.
Y esa forma de fraccionamiento del patrimonio muchas veces puede tener una finalidad sucesoria. Entonces, están directamente relacionadas con la temática que tenemos que hablar. Quise hacer esta mención del derecho societario sin profundizar en más, porque creo que ya sería demasiado para el objeto de esta charla. Porque si no, uno tiende a pensar que cuando habla de planificación sucesoria o pactos de herencia, está hablando del artículo 10.10 únicamente. Y la verdad es que no es así. Y la verdad es que estas variantes y estas estructuras que el derecho nos brinda fueron usadas y son usadas para planificar sucesiones. En otra charla podríamos tratarlas de a uno, profundizar la temática relativa a cada uno de estos institutos, pero yo hoy quiero encaminarme a que sigamos hablando de la estructura de nuestro derecho, expliquemos ahora la estructura del Código Civil y Comercial y podamos dedicar tiempo a hablar de los acuerdos de 10.10 segundo pago, donde sí vamos a tratar de detenernos más y ver con más profundidad. ¿Estamos bien? No, ya vi. Esta prueba hace mucho calor. Yo me siento muy cómodo, pero transpiro. ¿No le molesta? Supongo que más de uno transpira, pero bueno, yo estoy acá y me ven todo. En materia de Código Civil y Comercial, se incorporaron una cantidad de institutos y variaron otros que ya existían, y esos cambios son muy importantes a la hora de poder delinear, estructurar la planificación sucesoria de la empresa. Ustedes saben la modificación del artículo 2459 que habla de las donaciones. Este artículo que permite que cuando se hace una donación, aunque se afecte la legítima a los 10 años, se produzca la prescripción liberatoria y no prospere la acción de reducción, siempre y cuando el donatario haya entrado en posesión del bien durante el plazo de 10 años. Este artículo, que actúa en conjunto con el 1901, que habla de la accesión de posesiones, ahora dice unión de posesiones, y con el 1914, que presume que cuando se instrumenta un acto por el que se transmite la posesión, presume que se transmitió la posesión, y entonces, hecha una donación, entenderemos que el donatario está en posesión desde el título otorgado, y a los 10 años quedará liberado de una acción de reducción y ya no tendrá efecto respecto de él la afectación de la legítima en ese punto. 2459. A mí me parece que no. Si no, ¿cuál es el sentido del sí? Porque si yo creo que el sentido del legislador claramente es a los 10 años es tuyo y nadie te lo va a reclamar. Y bueno, pero si te permite compensar, entonces están liberados lo que da. O sea, me parece a mí que la lógica debería ser... No, bueno, por eso, nosotros hacemos más la colación o la reducción, hacen esa compensación. Pero aunque existiera un instituto innominado, me parece que no le estarías dando el efecto pleno de prescripción liberatoria que indique el artículo si podés hacerlo valer para achicarle la herencia por otro lado. Este artículo que genera por otro lado que los escribanos hoy no quieren hacer donaciones porque dicen que es un título imperfecto. Es la otra cara de este artículo. Claro, yo recibí muchas consultas de gente que me dicen que no puedo vender porque a mí me lo donaron. Digo, con los créditos de los bancos pasaba mucho ahora. Claro,
Exacto. O sea, el sentido de la legislación fue dar seguridad jurídica a quien recibe un bien y ejerce la posesión con un título perfecto o imperfecto por 10 años. Pero a veces podemos evaluar si ese sentido está bien o no está bien. Sabemos que la seguridad jurídica y la justicia normalmente son los dos hilos de la misma soga. Pero bueno, es un artículo muy importante en esta materia. Las normas ayornadas, o no ayornadas, pero cambiadas de la 14394, 51, 52, 53, ahora 2330, 31 y 32, ¿sí? A la que se suma el 33, que le da el derecho de oposición al heredero que trabajó en la empresa. Son normas que actúan en dos ámbitos. Sobre todo la de 2330 y 2331 permite actuar en el ámbito de la planificación. ¿Por qué? Porque el futuro causante puede testar por el 2330 la indivisión forzosa de la empresa o de la participación accionaria o de un bien determinado, por eso ya no haría esta charla, hasta por el plazo de 10 años. 2330. 2331, los herederos pueden acordar esa indivisión. Este artículo 2331 seguramente podría ir de la mano y podría ser la instrumentación jurídica de un acuerdo de 10-10, de lo que vamos a hablar en adelante. Pero los artículos 2332 y 2333 de oposición del cónyuge, que constituyó o participó en la creación de una empresa, o la oposición del heredero, que hizo lo mismo, ya no actuarían en ese ámbito preventivo, porque acá estamos hablando de la existencia de una sucesión y de una oposición manifestada que un juez debe evaluar, entiendo yo. Entonces, si bien están todos juntos y todos se engloban en el capítulo que habla de indivisiones forzosas, algunos hacen alusión a situaciones que pueden ser preventivas y otros a situaciones ya de conflicto en el marco de una sucesión con problemas. Pero todos hacen a la organización de la herencia. Y todo tiene aplicación directa a la materia de la herencia en la empresa. De la mano de esto, la organización de la herencia, la 26994, o sea, el Código Civil y Comercial, modifica también poco, pero modifica el artículo 28 de la Ley de Sociedades y el 27. Permite a sociedades entre esposos y entonces cambia las normas sobre la herencia en la materia. Ayornan un poquito utilizando la normativa que utilizan también en Derecho de Familia del Código Civil, el artículo 28 de la sucesión en la empresa cuando hay herederos menores, incapaces, o personas con capacidad restringida, diciendo que ellos deben ser socios de sociedades donde tengan responsabilidad limitada y de esa manera obligando a que la sucesión de una empresa donde hay un heredero menor, incapaz o con capacidad restringida, debe organizarse de manera que la empresa tenga forma de sociedad donde este heredero tenga responsabilidad limitada. Situación que es compleja, que obliga al juez de la sucesión a aprobar a veces un contrato constitutivo de sociedad, que obliga otras veces a transformar la forma societaria, que altera la continuidad de la empresa cuando la empresa era, por ejemplo, unipersonal. Entonces ya no tributa la persona fallecida, pero tampoco tributa los sucesores de esta persona, que es la figura jurídica de derecho tributario, y es necesario organizar una forma societaria para dar esta variante. Los artículos del fideicomiso testamentario también delimitan esto. Son dos artículos, 1699 y 1700. El 1700, sobre todo, es un artículo que marca el límite de la validez del fideicomiso testamentario. ¿Por qué? Porque por un lado el fideicomiso testamentario tiene el límite de la legítima.
si el fideicomiso testamentario transmite propiedades que afectan a la legítima, tiene un límite que no hacía falta que se diga expresamente. El problema no se daba con la transmisión de propiedad, se daba con la transmisión de la administración de los bienes transmitidos por fideicomiso. Por eso el artículo 1700 dice que es nulo el fideicomiso constituido con el fin de que el fiduciario esté obligado a mantener o administrar el patrimonio fideicomitido para ser transmitido a su muerte a otro fiduciario. O sea, estamos hablando de un fideicomiso por el que se transmitía la administración. Parecía más bien inocuo, porque la propiedad se transmitía y se respetaba la legítima. Pero en la práctica, vos transmitías la administración de manera definitiva, con lo cual terminabas afectando la propiedad entera de los bienes. Bueno, el artículo 1700 dice, bueno, el fideicomiso testamentario es válido. Va a tener el límite de la legítima, pero también va a tener el límite del traslado de la administración de manera eterna. Porque esta es una materia que había sido muy debatida. Porque nadie debatía que un fideicomiso no debía afectar la legítima. Todos estaban de acuerdo en eso. La legítima es una institución de orden público. Pero el límite era, bueno, pero si yo no transmito la propiedad, si transmito la administración, en definitiva el heredero va a recibir la propiedad y va a recibir las ganancias. Sí, pero si vos transmitís la administración de manera eterna, la verdad es que le está dejando lo que el administrador le quiera dar. Y la ganancia relativamente, pero cubrían el carácter de beneficiario. Sí, sos beneficiario, las ganancias son para vos. Pero hasta que se muera te administra él. Y cuando él se muera veremos quién sigue administrando. Bueno, ahí en 1700 pone el límite. Interpreta de esta manera el fideicomiso en materia sucesoria que no estaba legislado. No digo que sea justo. Para mí es igualmente injusto, porque decirle a una persona no va a ser eterno, por 30 años nada más va a administrar tu bien. Para mí sigue igual de mal. ¿Podría poner, por ejemplo, después de los 30 años, en el caso este que dijo el contador, va a administrar venganita dental? Sí, porque fíjate, mirá lo que prohíbe el artículo. Se lo vuelvo a leer para que lo veas. El artículo dice que es nulo el fideicomiso constituido con el fin de que el fiduciario esté obligado a mantener o administrar el patrimonio fideicomitido para ser transmitido únicamente a su muerte a otro fiduciario de existencia actual o futura. Sí, eso claro que está prohibido. A mí me parece que mucho... Claro, a mí me parece que es lógico que esto esté prohibido, pero que mucho menos que esto también debería estar prohibido. Pero digo para que delimitemos. Y ahora sí entremos a analizar el 10.10. Hasta acá vimos un poco la variedad de la sucesión en la empresa y la problemática que plantea, la falta de existencia de normas de coordinación en este sentido. Vimos la problemática desde el lado del derecho comercial y del derecho societario. Les mencioné varios de los artículos centrales en la materia del Código Civil y Comercial, que junto con las normas sobre régimen patrimonial del matrimonio, junto con las normas sobre la legítima y junto con el artículo 10.10 son la base del sistema. Ahora analicemos el artículo 1010, segundo párrafo. Primero, el primer párrafo repite lo que ya decían los artículos 1175 y 1176 del Código del Hogar. Esto quiere decir que se prohíben los pactos sobre herencia futura en general. El segundo párrafo es el que dice que hay algunos pactos sobre herencia futura que son admisibles. En primer lugar, no es un invento argentino. Esto es algo que en el mundo se debate, en el mundo se va imponiendo con distintas modalidades y con distintos alcances. Hay legislaciones que no avanzan mucho en esto, pero la problemática de la herencia en la empresa es una problemática tan antigua como la humanidad. Les doy un ejemplo no jurídico. En la Biblia está la parábola del hijo pródigo. Uno se gastaba los bienes de la empresa y se fue y después fue
reclamar, bueno, la problemática de la planificación sucesoria viene desde aquel momento. Y antes también, ese es un ejemplo. Pero hoy, en este estadio de la evolución mundial, existen algunas legislaciones que plantean los pactos de herencia aplicados a empresas de familia. Los distintos autores que leen el tema te mencionan el Código de Cataluña, el derecho italiano modificado en el año 2006, pero más que detenernos en qué derechos fueron modificando esto, veamos el funcionamiento y el contenido posible, porque cada derecho le da un contenido distinto a este tipo de pactos. Entonces yo propongo que lo analicemos a partir de analizar nuestro artículo y entonces delimitemos cómo funciona en Argentina. Yo les voy a leer el segundo párrafo del 1010 para que nadie se pierda lo que vamos a ir analizando después. Los pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo, con miras a la conservación de la unidad de la gestión empresaria o a la prevención o solución de conflictos, pueden incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y establecer compensaciones en favor de otros legitimantes. Estos pactos son válidos, sean o no parte el futuro causante y su cónyuge, si no afectan la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge y los derechos de terceros. Expliquémoslo. Primero, ¿qué puede ser materia de pacto de herencia futura? La ley utiliza palabras que no son técnicamente desde el ámbito jurídico precisas. Dice una explotación productiva. Y después dice, sí, técnica jurídica prolija, participaciones societarias de cualquier tipo. La realidad es que, aunque no sea una palabra jurídicamente prolija, cuando habla de explotación productiva está hablando de empresa. Está hablando de empresa. Es claro que está hablando de empresa. Y esto delimita el concepto el ámbito de aplicación de este pacto. El pacto se aplica a la empresa. Puede incluir otros bienes. ¿Qué bienes puede incluir? Cualquier otro bien del patrimonio del causante. ¿Puede incluir todos los bienes del causante? Yo creo que tiene que poder, aunque hay autores que dicen que no. También dependerá de qué cantidad de bienes tiene el causante, qué importancia tiene el patrimonio del causante en la empresa. Se discute la vivienda familiar. Claramente, si no hay empresa, el pacto no se puede hacer. Habiendo empresa, ¿qué otros bienes puede abarcar? Puede ser materia de discusión. Yo creo que, habiendo empresa y con la finalidad con la que se establecen estos pactos, es lógico que se permita incluir todos los bienes que se quieran incluir. Pero no quedarán incluidos sociedades que no sean empresas. Algunos se preguntarán, ¿qué son sociedades que no son una empresa? Bueno, es muy común utilizar la figura societaria, la doctrina dice, como negocio jurídico indirecto. O sea, crear una sociedad para poner patrimonio ahí y mantenerlo a salvo de los acreedores. Claro. ¿Se puede hacer esto? Sí, se puede hacer esto. Ahora, ¿esa sociedad es una empresa? No, no es una empresa. ¿Por qué? ¿Qué es una empresa? Ya lo dijimos, una actividad económicamente organizada. No hay una actividad económicamente organizada, no hay producción, intercambio de bienes o servicios. Esa sociedad que incluye capital pero no tiene actividad empresaria no puede aplicar un pacto de herencia futura. Al revés, una empresa que no tenga forma societaria sí puede estar abarcada por este acuerdo. La empresa que tributaba en forma individual a nombre del causante, la empresa organizada a través de un fideicomiso, de un contrato asociativo, todas las variantes que explicamos que el derecho societario y comercial en general nos brinda, mientras respondan al concepto de empresa, se pueden aplicar. La actividad profesional, ya dijimos que no, en principio, a menos que cumpla una actividad empresarial. ¿Cuál es una manera fácil de saber si nuestra actividad empresarial respeta o no, se encuadra o no en el concepto de empresa? Miren, se lo voy a decir muy fácil. El artículo 320 y siguiente del Código Civil y Comercial dice que la empresa debe llevar contabilidad y hacer balance.
Si ustedes ven que en su actividad no hacen balance ni llevan contabilidad, ustedes no están abarcados. Igual que yo, tampoco. Pero para que delimitemos el concepto abarca esto. ¿Por qué dice este artículo 10.10 explotación productiva o participaciones societarias de cualquier tipo? Porque está abarcando la sociedad donde el futuro causante no sea único socio, donde haya otros socios y él tenga una participación importante, porque si no, no podríamos calificar a la empresa de empresa familiar. Porque empresa familiar se supone que es donde todos o la mayor parte de los socios o los controlantes son parte de la familia. Pero el artículo busca delimitar, primero, que sea una empresa, y segundo, que si es sociedad, por lo menos una participación importante esté en cabeza del futuro causante. Dentro de ese marco se pueden dar estos campos. La ley, como un segundo punto, explica para qué se pueden hacer estos pactos, cuál es la finalidad con la que pueden usarse, que creo que es la razón de ser del artículo. Y dice bien clarito este artículo: para prevenir o solucionar conflictos o para conservar la unidad de gestión empresarial. Es una fórmula muy amplia, porque para prevenir un conflicto vos lo podés usar cada vez que ha llamado a una persona. Porque no delimita qué tipo de conflicto, y el conflicto familiar lógicamente debe existir para que deba hacerse ese tipo de pago. Pero esta fórmula amplia permite también entender que el alcance de estos pactos puede estar referido a la administración y no a la propiedad. Porque fíjense que la segunda finalidad dice para conservar la unidad de gestión empresaria. No está hablando de la propiedad empresaria, está hablando de la gestión, de la administración de la empresa. Estos pactos pueden hacerse para explicar qué herederos va a estar en la administración y qué herederos no. ¿Qué roles van a ocupar los herederos en determinado ámbito? Emparentarse o complementarse con esos acuerdos parasocietarios del protocolo de familia que explicábamos que existe en el derecho societario. Esta fórmula amplia demuestra que esa finalidad busca emparentarse con estos institutos y con estos contratos. ¿Cuál es el alcance que pueden tener estos pactos? ¿Y cuál es el alcance que no pueden tener en nuestro derecho? El alcance es distinto, como les dije hoy, según la legislación. No analizamos legislación extranjera, pero sí analizamos el contenido de esa legislación. Estos pactos, en general, podrían tener un alcance dispositivo. ¿Qué implica un alcance dispositivo? Que el heredero pueda, o el futuro heredero pueda, disponer en ese pacto la transmisión de la propiedad de lo que va a recibir hacia un tercero. Bueno, esto no está permitido. Esto no está permitido. El heredero no puede, a través del pacto, disponer lo que todavía no recibió. Sí puede tener un alcance distributivo. O sea, hacer un anticipo de la manera en que van a partir la herencia. A veces anticipo que se puede convertir en una fórmula definitiva. Porque si distribuyen todos los bienes en el pacto y lo complementan con las transmisiones, no hacen juicio sucesorio. Estos pactos, en teoría y en algunos derechos, tienen forma institutiva. En nuestro derecho no se puede instituir un heredero por un contrato. Se puede instituir o por la ley o por un testamento, dentro de la porción que no afecte la legítima. Entonces, el alcance institutivo no estaría dado en estos pactos porque no se crea un heredero por contrato. Para nosotros, en otros derechos, esto está permitido. En teoría podría tener un alcance renunciativo, pero la verdad que en nuestro derecho esto está prohibido expresamente. El artículo 2286 prohíbe que las herencias futuras sean aceptadas o renunciadas. Por lo tanto, no puede el pacto tener un alcance renunciativo. ¿Podrá el heredero renunciar a la herencia después?
cuando se materialice. Antes no puede. Y finalmente estos pactos, como les anticipé, pueden tener un alcance de administración del patrimonio empresario. Y esto está perfectamente permitido. ¿Quién puede ser parte en este contrato? La ley da una pista y después deja alguna incógnita que evite la doctrina llena de distintas formas. No dice tercero, lo que dice el tercero es que no debe afectar la legítima, los derechos del cónyuge ni los derechos del tercero. Lo que dice es que estos pactos son válidos, participen o no el causante y su cónyuge. Entonces, pueden ser parte del causante futuro, puede ser parte el cónyuge del causante futuro, pueden ser parte de los futuros herederos, puede ser parte un tercero. Yo entiendo que sí. Uno, hay alguna doctrina, yo leí, que dicen no, porque este es un pacto sobre herencia futura, solo los llamados a la herencia pueden ser parte del contrato. Pero yo pregunto esto: si estamos en una sociedad anónima, una sociedad bajo sociedad limitada, que tiene una cláusula perfectamente válida por el artículo 155 de la Ley de Sociedades, que dice que ante el fallecimiento de un socio, los demás socios van a unirse y van a decidir si ingresan los herederos o no. Esta cláusula puede completarse con un pacto de herencia futura donde los socios del padre digan en qué condiciones admiten el ingreso de un heredero. Para mí sería deseable que pase, sería bueno. ¿Estamos extralimitando el artículo 1010? Yo creo que no. Creo que se cumple con la finalidad del artículo 1010 y entonces tendría que admitirse en ese tipo de situaciones puntuales que sean parte de estos contratos terceros no llamados a recibir la herencia del futuro. Está en la misma situación del heredero, tendría que poder ser parte. Ese no hay duda que sí puede. Claro, ese puede seguro. No importa, porque ese puede ser tercero. Claro, lo que pasa es que ese es un tercero que ya está llamado a participar de la herencia a través de la recepción de legados. Conceptualmente. Claro, pero está bien, conceptualmente un tercero sin duda tiene que poder. El caso que planteé yo es un poco más dudoso. Para mí es dudoso, pero se debe admitir. El artículo puntualmente no lo aclara y los autores que escribieron esto y dicen que no puede ser parte de un tercero, dicen porque lo dice el propio artículo. Pero la verdad es que el propio artículo no lo dice. A menos que alguien interprete que la mención de pacto sobre herencia futura ya delimita que el no llamado a recibir la herencia no puede ser parte. Es una interpretación posible. El pacto es operativo, o sea, desde que se firma, ¿transmitió las propiedades? No. ¿Esto qué quiere decir? Que el futuro causante sigue teniendo la titularidad de los bienes que son materia del pacto. La empresa. ¿Podría ser operativo? Sí, podría ser operativo, podría cumplirse si este pacto es acompañado de donaciones, de fideicomisos, de transmisiones de la propiedad inmediata, que no hay nada que lo prohíba. Pero el pacto solo en sí mismo no transmite propiedades. Y esto genera un gran problema, que es el problema de la evaluación, porque si no transmite propiedades, el momento en que va a haber que estimar la legítima es cuando el causante fallezca. Y no va a ser. Y ahí vi que algún autor toma la norma de las donaciones. Claro, lo que pasa es que en las donaciones, que el valor se toma en el momento de la donación, llevándolo a un valor constante, que también genera sus problemas saber qué es un valor constante, es diferente ese caso, porque en ese caso la propiedad se transmitió. Acá la propiedad no se transmitió. Suele, para evitar los inconvenientes derivados de que el pacto es anterior a la muerte y entonces la legítima podría cambiar, acompañarse o adjuntarse a estos pactos casaciones admitidas por todos los futuros herederos. Suele incluirse una cláusula
que pacte entre los futuros herederos compensaciones por diferencias de valores en lugar de tener que plantear la nulidad del pacto. ¿Por qué? Porque este es un acuerdo. Y el acuerdo afecta a la legítima. Estamos hablando de un contrato que afecta a una legítima. ¿Cuál es la sanción legal? La nulidad. Entonces, ¿cómo evitar la nulidad si no hubo una afectación originaria de la legítima? Porque si hubo una afectación originaria de la legítima, está bien que se declare la nulidad. Pero si no fue originaria, fue una diferencia de valores que se dio por la devaluación, por la inflación. exactamente por las maneras de evaluar la empresa. No tenemos ayuda en esto. Yo lo que utilizo en la práctica es una cláusula de ajuste a través de plata. Yo pacto la compensación por eventual diferencia de valores ante el planteo del que se siente perjudicado y para arreglarlo en dinero. Y cito en el mismo acuerdo, que es una pauta de interpretación que todos entienden como válida, el artículo 2377 y el principio de conservación de la empresa. Ese es el artículo de la norma de partición que dice que en la partición hay que evitar dividir la empresa. Y la empresa, como es una unidad económica que en principio es digna de protección y el principio de conservación de la empresa hace a una aplicación concreta del artículo 14 de la Constitución Nacional, sería algo digno de una protección, más si los futuros herederos lo pactan. A mí la verdad es que cuando utilizo este tipo de pactos, que lo hice en estos 3 años, lo hice 12 veces. Porque casi que me dedico a tratar de vender el producto a las empresas. Pero porque me resulta útil, me parece que es bueno. Y por esto de hacer de nuestra profesión algo que tenga que ver con la prevención y con el asesoramiento y no tanto con el litigio. Yo lo que suelo incluir acá y que me parece que siempre es mejor es no solo pactar, sino transmitir las propiedades. Prefiero discutir el valor histórico, que lo tengo avalado con las tasaciones admitidas por todos, como en el caso de las donaciones, y no encontrarme con esa variación que me genera la posibilidad de que quizás vamos a ir a discutirlo en un juzgado cuando nadie tiene todavía ninguna propiedad, y con el peligro de que un juez diga, para mí esto afecta a la legítima, la sanción de la nulidad y no hay más vuelta. Claro, que algunas cláusulas haya llegado a... Me tocó que una de esas cláusulas haya pasado la muerte del que la predispuso y fue un éxito. Pero bueno, los herederos colaboraron, ¿no? Creo que discutieron antes y después del pacto ya no discutieron más. Porque a la gente también le pasa eso. Cuando la gente firma algo y se pone de acuerdo con los herederos, en general entiende que por lo menos ese ámbito del problema terminó. No siempre pasa eso. A veces se firman papeles y por distintos motivos hay quienes dicen que son válidos y hay quienes dicen que no. Y a veces llega a juicio y a veces no. Doctores, ¿no hay reticencia del futuro causante en transmitir las propiedades? A veces sí y a veces no, como pasaba en la donación con conserva usufructo. Pero bueno, hay que encontrar el público. Hay gente que contrata seguro de vida y hay gente que no quiere pensar morirse. Pero bueno, hay mucha gente que esto no importa y es totalmente razonable poderlo prever. Y si esto hace al bienestar de la familia, a la continuación de la empresa, hay una cantidad de razones que se suman para que esto sea que razonablemente se pueda utilizar. ¿Tiene algún beneficio positivo? Ninguno. Lo que es ningún beneficio impositivo directo. El pacto, por su propia existencia, no tiene beneficio impositivo directo. Ahora, la continuación del patrimonio familiar, abaratando gastos, seguro tiene beneficios. La utilización de figuras que en la materialización de lo acordado tengan beneficios impositivos, por supuesto que son importantes. Acá tenemos a un amigo que es contador, con quien muchas veces trabajamos estos temas,
posiblemente ahora en la etapa de preguntas podemos hacer que primero él nos conteste este punto y va a encontrar seguramente, Eduardo, que hay una cantidad de beneficios. Claro, no es que el pacto otorgue beneficios, es que la instrumentación del pacto, hecho de la manera más conveniente, genera abaratamientos de todo tipo, también y positivos. Por ejemplo, si el beneficio de las personas vulnerables, cuando están... Por ejemplo, eso, pero no es lo mismo simular una venta que hacer un fideicomiso que tiene costos totalmente distintos. Claro, o sea, la manera en que se transmiten las propiedades y se le da forma tiene una directa incidencia impositiva. Y si uno piensa en eso, encuentra soluciones que para los clientes son convenientes. Creo yo que la manera de encontrar esas soluciones es trabajar estos temas de manera interdisciplinaria. Este es un tema de consultoría y de consultoría por lo menos entre abogado y contador. Puede ser que se le sume un escribano, sería totalmente razonable, pero un abogado... Sí, puede ser que un abogado solo no alcance. Ustedes vimos que hablamos de normas societarias, que hablamos de normas de sucesiones. En la empresa familiar hay otras normas que tienen que ver, porque cuando, no sé, un matrimonio se deshace ante un divorcio, cambia el futuro de las normas sucesorias. Cuando un heredero cae en quiebra, cambia el futuro de las normas sucesorias. Esto es así, y cuanto mejor se conozca el derecho, más variantes tiene uno para encontrar soluciones. Bueno, yo creo que con esto lo general del tema está tratado. Diría... Vamos a pasarle a Eduardo que nos explique aspectos impositivos relacionados con este tipo de pactos. ¿Se escucha de atrás? Acá fundamentalmente primero hay que hablar de una ley provincial, la 14044, que es la que establece el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Donde básicamente, si nosotros hablamos de transferencia de explotaciones, que pueden ser empresas personales o participaciones societarias, tenemos que ver cómo se evalúa esto respecto de la ley, cuál es la incidencia del impuesto cuál es la incidencia de este impuesto provincial en todo este armado jurídico, impositivo, contable, sucesorio y demás. Respecto puntualmente, eso está legislado, incorporado en el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, en el artículo 315, inciso 9 para las participaciones societarias, inciso 11 para la evaluación del empresa unipersonal. Bueno, ahí se determina una serie de requisitos y conforme eso va a surgir el valor o el costo que esto va a generar. Obviamente estamos hablando de padres a hijos, con lo cual tenemos un mínimo no imponible que para el año 2018 se cumplieron 120.000 pesos. Lo que exceda de ese valor se aplica una escala que es progresiva y va a dar el quantum del tributo que hubiese que pagar por este concepto. Hay otros efectos impositivos indirectos que tienen que ver, por ejemplo, traigo a colación un caso práctico que estamos trabajando con Cristian, que es la incorporación de un inmueble que tomado como sí mismo no es explotación comercial y mal podría ser objeto de estos pactos, pero este inmueble, el caso concreto se lo explico sucintamente, es así: es una empresa familiar donde la explotación comercial, el fondo de comercio, la realizan dos de los hijos, uno se retira, se incorpora, en este caso, la hija del que queda, del adquirente. El fondo de comercio realiza su explotación dentro de un inmueble muy grande que es propiedad de los padres. Si no existía este pacto, ¿qué pasa? Esto lo conocen ustedes perfectamente, entramos en el proceso sucesorio, el inmueble cae. Dejemos de hablar del fondo de comercio y supongamos que el fondo de comercio es de propiedad que lo está explotando, cosa tan indiscutible, que los herederos, los otros hermanos seguramente van a cuestionarlo, pero hagamos la abstracción de esto y supongamos que eso está bien. ¿Qué pasa con el inmueble? El inmueble entra en la sucesión, un tercio de cada uno terminan matándose todos, claramente.
Entonces, ¿cómo se soluciona esto? O una forma de solucionarlo que, apunta al tema familiar y apunta a un tema de que puede beneficiar a uno impositivamente. El padre o los padres en este caso realizan el aporte del inmueble a la sociedad, no tienen costo de sellos, porque es aumento de capital, aporte de sociedad, sale del patrimonio del causante, del futuro causante, sale de bienes personales de esta persona y entra a tributar como bienes personales participaciones accionarias de la sociedad que está funcionando, de la anónima. Habrá que ver, porque bueno, esto es muy dinámico, tiene que ver con los límites, con los mínimos no imponibles, con las alícuotas, pero este impuesto que se suponía que se iba a eliminar, en la práctica, con una cuestión recaudatoria, no tiene viso que se elimine, por lo menos en el corto ni en el mediano plazo. Más allá de lo que tiene el beneficio de buen cumplidor, pero eso es aparte. Entonces, en esta situación que tenemos, incorporamos un inmueble a la sociedad. El que lo aporta va a tener, obviamente, más allá que se puede con primas de emisión, va a tener una participación prácticamente no mayoritaria, más que mayoritaria, y acá es donde juega el pacto. Dice, bueno, yo aporto esto, paso a tener acciones, pero estas acciones forman parte del pacto. Entonces, a los efectos de evitar conflictos o solucionarlos, porque de hecho ya existen, mantener la unidad de gestión. ¿Y quién es el que tiene la unidad de gestión? Uno de los hijos, que es el que la está llevando adelante desde hace mucho tiempo. Logramos que salga del patrimonio del padre, efectivamente, no es que hay que esperar que se muera, sale del patrimonio del padre, el pacto ya está hecho, estas acciones van a formar parte del que está explotando el fondo de comercio. Puede haber una disparidad, un ahorro de impuestos según comparemos participaciones societarias, accionarias, perdón, o bienes personales en cabeza del que aporta, y ahí, digamos, matamos un pájaro de un tiro. Esto yo creo que también, particularmente, es un criterio personal, porque soy medio fanático de los fideicomisos, pero debiera complementarse, porque para mí los pactos de herencia no son autónomos, forman parte de todo digamos, andamiaje que tiene que ver con el protocolo familiar. Y el protocolo familiar, para que tenga mayor rango legal, debiera participar de un fideicomiso societario. Y ya es un poco más complejo y no tiene que ver fundamentalmente con el objeto de esta charla. Pero con eso logramos darle rango legal, porque no se incorporó a la unificación del Código Civil y Comercial. El fideicomiso societario es perfectamente válido y de esta manera logramos solucionar en principio o cubrir todos los frentes posibles. En cuanto a lo que se hablaba al principio, o hace un rato mejor dicho, de la... ya está el video, yo lo puedo bajar. Lo que decíamos de las valuaciones, esto puede ser discutible porque cuando estamos aportando un fondo de comercio, una empresa unipersonal, ahí hay que evaluar activos y pasivos, que la evaluación en sí misma de lo que existe no es tan complejo, porque podemos obtener valores corrientes, los pasivos son los que son. El tema es definir el valor llave. Y acá donde hay múltiples opciones, hay muchas opiniones al respecto, pero bueno, en el ámbito judicial son cuestionables, son discutidas, ante situaciones similares no hay fallos similares. Esto puede averiguar estas cuestiones de la legítima, sobre todo si se trasladan en el tiempo, y igualmente, como decía Cristian, incorporar en el pacto una cláusula que establezca una compensación dineraria firmada por todos solucionaría, digamos, esta cuestión. Tengamos en cuenta que en el pacto de herencia no es necesario que participen los herederos y que firmen y que acepten, o claramente no se acepta, pueden no firmar, se vale igual. Y en la medida en que el pacto tenga operatividad, porque se complemente con la transmisión de propiedad a través de donaciones, fideicomisos u otras formas, el que no participó, el heredero que no quiso ser parte de esto, futuro heredero, está en una situación compleja, porque los demás ya tienen sus bienes avalados en un acuerdo, avalados en la intención de los futuros causantes, y entonces él va a tener que presentar la sucesión y va solo
por los únicos bienes que nadie se llevó, que son los que dijeron que tocaban a él. Y después va a tener que discutir en términos bastante desventajosos y con mucho más que perder. Con mucho más que perder porque es él contra todos. Y seguramente, si son varios, el valor de lo que puede perder en un juicio como el que tiene que encarar puede afectar todo lo que tiene para recibir. En cambio, si el acuerdo no está complementado con la transmisión de propiedades, se debate todo en la sucesión. Es totalmente distinto. Pero deben ser citados todos. Vos hablás en el caso de un heredero no quiera participar. El heredero. Un heredero que no lo llama a participar. El tema es, el heredero que acepta los términos de acuerdo, participando o no participando, enterándose 10 años después, recibe lo que le toque, ya está. El que no lo acepta va a cuestionar todo, pero lo va a hacer desde un lugar totalmente desventajoso. Por eso, para mí, el acuerdo bien estructurado, con las cláusulas que mencionamos, otras que pueden absorber ustedes, con tasaciones aceptadas por los que participan y que sean serias, con métodos de evaluación de empresa explicados en la evaluación en sí y explicados en una cláusula del acuerdo, le da, y con transmisión de propiedades, le da un efecto. No. Vos es fácil. Vos firmás. Esto yo lo veo de esta manera. Yo le digo así a la gente que no sabe derecho. ¿Cómo? Privado. Firma certificada. Yo a la gente le digo así. Vamos a hacer un contrato marco. El marco de nuestra futura sucesión es este pacto que hacemos. Lo certificamos firme. Y después, dentro de este marco, vamos a transmitir las propiedades a través de las formas jurídicas que elijamos de transmisión. Entonces, esa es la forma en la que a mí me gusta hacer que opere el pacto. Porque la transmisión no la podés hacer de otra manera. Exacto. Y a veces afectando la seguridad jurídica. Exacto. Y a veces complemento. ¿Quién se entera de ese acuerdo? Es que los únicos que se tienen que enterar son los herederos. ¿Quién más se tiene que enterar? ¿Cómo? Llamás a todos. Yo llamo a todos. Lo que pasa es que puede ser que alguno que no quiera ir. Y ese es otro problema. Un problema es que no quiere venir. El que no quiere venir, yo voy a avanzar igual sin él. Vos llamás a todos. Yo llamo a todos. Y me encargo de tener prueba de que todos fueron llamados. Y el contrato. Y cuando es así, yo encabezo el pacto. No caería porque va a caer. Si afectás la legítima, el pacto cae. Si no afectás la legítima, el pacto no tiene por qué caer. Decime, no puede el futuro causante, donar en vida a uno sin que los otros participen. No puede el futuro causante afectar uno más bienes o todo un patrimonio a un fideicomiso y transmite la propiedad a los fines de organizar la sucesión. ¿Por qué no va a poder hacer un pacto? A mí me gusta, cuando hay muchos problemas, yo suelo encararlo por los futuros causantes y hago un pacto abierto en el que se aclara que se invita a firmar a todas estas personas que van a tener derecho a participar en la herencia en el futuro. Y después que vengan cuando quieran. Y es muy complicado de mandar carta de documentos. Pero en el que tenés que... No hay ningún registro. El espíritu es otro. Ese pacto tiene que estar avalado por el futuro causante. No, la ley dice concretamente, sean o no parte del futuro causante. Mirá, en este momento tengo una cuestión de un hotel y otros bienes particulares en el que la madre, que es la que quedó viva, no quiere que le saquen nada de ella. Pero las hijas, 3, quieren materializar más de un bien y acordar qué van a hacer con otro bien después. Pero el centro de esto es el hotel, que jurídicamente es una sociedad de responsabilidad limitada. Yo les propuse, estoy esperando la respuesta, que hagamos un pacto de infraestructura entre las 3 futuras herederas. Nadie va a sacar a la madre de ningún lado mientras viva. Pero el día que no esté, no tenemos por qué empezar a hablar. Hablemoslo ahora, resolvámoslo.
y el día que la madre no esté, está todo hecho. Está bien, pero no puedes transmitir los bienes de la madre. No puedo transmitirlo a la madre. No puedo. Pero puedo arreglar la cuestión sucesoria de la empresa y que lo haga bien. Ahí no había transmisión de bienes. Ahí no habría, pero como estoy haciendo participar a todos los llamados a la herencia, tampoco me preocupa que no haya transmisión. A mí me preocupa que no haya transmisión cuando alguno queda fuera. Los herederos de esas hijas. El pacto tiene una cláusula donde, es más, en esos pactos yo pido que firmen los esposos por lo que pueda corresponder y a su vez digo que va a afectar a los futuros herederos. Creo que en una situación de conflicto puede ser dudoso el resultado. Más allá de lo que uno prevea, puede haber algo que no funcione perfecto. Ahora, es mejor prever todo esto y hacer el pacto a no hacer nada y que se mate solo, ¿no? Claro. Eso hay que preverlo en el pacto. En el pacto hay que prever las posibles variaciones, o por diferencia de valores, porque cambian los valores, o porque aumenten los bienes, o porque algún bien decreta. Y a mí me gusta preverlo a través de compensaciones, o a través de dividir por partes iguales del nuevo patrimonio que se incorpora. ¿Qué tema el tema de la personalidad, las características de este causante futuro? En el caso de que fuera esta consecuencia. Siempre es un tema. Tiene que tener una mente abierta para adaptarse a estas nuevas formas que tal vez en el derecho comparado son usuales, pero acá no. No, eso es verdad, pero pensemos esto. Si el pacto no se hace con ningún alcance, lo que pasa en las sucesiones, la mayoría lo conocemos. Son todos problemas. Duran más tiempo, duran menos tiempo, son todos problemas. El pacto soluciona todos los problemas o algunos de los problemas. Entonces, para mí es siempre deseable. Claro, si nadie quiere firmar, y no son los clientes que debe buscar, a eso no le puede vender pacto. Pregunta era, en el pacto con transmisión de bienes, Sí. poniendo que haya 3 o 4 herederos y 3 o 4 bienes, uno para cada uno. ¿Qué Sí. pasa en caso de que ese bien desaparezca por lo que fuere? Por ejemplo. Eso hay que preverlo en el pacto. A mí me gusta preverlo previendo compensaciones, para no tener que deshacer todo el pacto. Algún autor dice, cuando pasa algo así se produce la frustración del contrato, artículo 1090, y entonces sin penalidades queda deshecho. A mí la verdad es que no me gusta trabajar para que después no sirva. Y en el caso del heredero que no participó, en el caso que no firmó, lo mismo. Igual, Que él reclame su parte. para mí es igual, claro. Vamos a hacer preguntas, yo ya está, para organizarnos. No. Para organizarnos, preguntas. Doctor, cuando hablo de ajuste, recién, ¿cuál es el ajuste o qué alícuota aplica o qué guarismo aplica? Yo no aplico ningún alícuota porque además yo no me animo a decir cuánto va a valer algo en 10 años. Lo que sí digo es, puede pasar que el patrimonio del futuro causante, desde la firma del pacto y hasta el fallecimiento, se incremente, porque ingresen nuevos bienes, disminuya, porque salga algún bien, o los bienes que ya componen el patrimonio no mantengan la proporcionalidad de valores que hubo al momento del pacto, sobre todo cuando hay una empresa. Con inmuebles, uno en general puede fijar un valor y aunque los valores cambian, debería mantenerse los valores proporcionales de cada uno. No siempre pasa eso, porque vos tenías una casa vieja al lado de la terminal sucia y ahora en ese lugar te lo compras, te pagan un monto más un edificio, O se te incentiva y no tenía seguro. por ejemplo. Pero, entonces, esas variaciones son las que de alguna manera hay que preverlas, porque entre mayor tiempo pase entre la firma del pacto y el fallecimiento del futuro causante, menos equitativo puede llegar a ser lo que se acordó o incluso un cambio. Es más, hay algún autor, Van Tienen, que escribió un artículo, mira, te voy a leer el nombre, diciendo el principal problema que tienen los pactos de herencia futura es el tiempo, hablando de esto.
Y el título, claro, es el momento. Ya firmó el pacto. Pacto de herencia futura. Miren el título. Pacto de herencia futura en las empresas familiares. Un pacto con poco futuro. Y él dice, el gran enemigo es el tiempo, y el tiempo es lo que lleva a la invalidez de este tipo de acuerdos. Yo creo que tiene razón, pero que se puede arreglar dentro de los términos del mismo contrato. Estaba ella y después. El pacto no se inscribe en ningún lado, pero tiene operatividad en cada transmisión que se haga en consecuencia del pacto porque se menciona. Cristian, ese pacto original puede ser modificado por acuerdo de partes. Es un contrato. Es un contrato. Es un contrato. Cada vez que las mismas partes quedan, mientras no se ocurra el hecho de la muerte. sin ninguna duda. O incluso pueden modificarse después del hecho de la muerte entre herederos. Por acuerdo de los. Pero ya no sería de herencia futura. No, por eso te decía hasta el fallecimiento. Me genera la duda esta situación. Explicábamos el tema de que, bueno, si un heredero es llamado y no quiere venir, va por los bienes que quedaron. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, en una situación de que desconocemos un heredero al momento de celebrar el pacto? O que no estaba. O que no existía, porque entiendo que si se hace la transmisión de los bienes, una vez que pasaron 10 años desde la posesión, es poco lo que puede reclamar. Pero si la transmisión no se hizo o todavía no transcurrieron esos 10 años, ¿cuál sería la validez de esa Uno de estos motivos es lo que a mí me lleva a decir, es mejor no solo firmar el pacto, sino transmitir los bienes. Segunda cuestión, tened en cuenta que entre ascendientes y descendientes hay un 33% disponible, y si eso está bien usado en los términos del pacto, puede incluso admitirse que ingrese alguien y no se afecte los términos que se acuerdan. Depende del patrimonio familiar en concreto que hablemos, pero que puede haber problemas a partir del nacimiento de alguien que no se previó, a partir de un divorcio del futuro causante después de hacer esto y un hijo con la segunda mujer, con la tercera, y sí, puede haber problemas. Pero esto es mejor a que no haya. Perdón, ¿estabas vos? No. ¿Alguna pregunta más? Los honorarios. Perdón, Gustavo. El tema de las compensaciones en el pacto. En caso de incumplimiento de alguna de las cláusulas del pacto, ¿está estipulado ya de entrada qué compensaciones puede existir? A mí, yo las compensaciones suelo preverlas principalmente en cuanto a valor económico, o sea, plata. Ahora, en caso de incumplimiento del pacto, total o parcial, tened en cuenta que estamos en el ámbito contractual. Esto es un contrato. Penalidades, las que surgen del incumplimiento de contratos, las que se prevean en el mismo instrumento, porque estamos en el ámbito contractual. Y eso es algo que es muy innovador en nuestro derecho. Nosotros nunca tratamos las sucesiones desde el ámbito contractual. Y este pacto, cuando hay una empresa, te obliga a tratarlas en el ámbito contractual. Perdón, allá atrás. Perdón, sí. Y con el tema de los honorarios. ¿El tema de los honorarios por hacer el pacto? Sí. Y mirá, depende del cliente. Depende si el contador de la ayuda quiere cobrar algo. Pero eso es algo que vos vas a pactar con tu cliente. Tenés una gran ventaja. Estás hablando de su patrimonio. Más que eso no tiene. No va a tener ningún juicio que comprometa más que eso. Entonces, tenés un amplio margen para pactar libremente. A mí igualmente, como lo considero un tema de consultoría, no me gusta cobrarlo en base al valor de los bienes, sino que me gusta cobrarlo en base al tiempo que dedico. Entonces, yo ya estimé un valor hora, un tiempo de elaboración de ese contrato en general, y de cobro por tiempo. Pero es que si cuando vos se lo decís a la gente le gusta. ¿Por qué? Porque el que quiere hacer un pacto sobre su herencia futura es porque siente que tiene un patrimonio a proteger. Y si vos le querés cobrar un porcentaje del patrimonio, lo duda 10 veces. Pero si vos le decís, si vos tenés un auto o sos Lázaro Báez, a mí me da lo mismo, porque yo te cobro por el tiempo que dedico,
A la gente le gusta. Por la personalización. Mira, yo el valor hora lo hago de acuerdo a una pauta que vi que usan los estudios de Buenos Aires. Los estudios de Buenos Aires, cuando tratan el valor hora, jerarquizan al profesional según los estudios de posgrado que tengan. Y entonces, en base a eso, ponen un valor hora. Hablar, si tenemos un estudio de posgrado, $100 el valor hora es razonable. Es razonable. ¿Y el estudio de posgrado cuánto tendrá? Yo quiero preguntar cómo se ejecutan esos pactos. Una vez muerto el causante, hay que homologar el convenio porque para transmitir las propiedades o para saber cómo se hace. No, depende. Si vos vas a hacer un pacto velado, como el pacto en sí no transmite la propiedad, vas a tener que iniciar la solución. Pero si vos haces el pacto y después transmitís las propiedades a consecuencia del pacto, podrás hacer donaciones, podrás hacer fideicomisos para posteriores transmisiones en el momento oportuno, podrás hacer sociedades y podrás hacer transmisión del patrimonio societario, podrás otorgar poderes para materializar las transmisiones. En algún caso yo lo uso a cargo del heredero porque el causante hace el pacto que no quiere pagarle las escrituras a los hijos y entonces dice yo hago esto, te doy los poderes y para eso vos. No matamos a los transmitir tampoco. No, porque a veces dejan que lo transmitan antes. Lo único que quedaría en caso de traición dentro de ese pacto, lo único que quedaría a cumplir después de muerte del causante es la forma de administración de la empresa familiar. Si no está previsto antes, si el alcance del pacto soluciona eso, tampoco. Acá se puede crear, acá podemos solucionar todo lo que acabamos de solucionar. Poder nombrar uno y otro o fallecimiento. Depende de la sociedad que sea, porque la SA no puede hacer eso. Pero la SAPL sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, perdóname. Por eso en realidad estamos en un marco contractual. Entiendo que una vez fallecido el futuro causante es más complicado, pero ¿se podría pactar una cláusula arbitral para resolver alguna eventual controversia? Yo siempre pacto el tribunal arbitral. Para mí el tribunal arbitral tiene ventajas que los tribunales ordinarios no tienen. Hablo puntualmente de lo que tenemos acá abajo. Claro, vos sabés que hablás con los 3 jueces. No es lo mismo que hablar con un empleado que es estudiante, que cursó con vos y que le fue mal la materia y te toma una audiencia. No es igual. Es mejor sentarte. A mí me pasó. Yo fui a una audiencia, una vez en juzgado, en un momento me pongo una pregunta y la chica me mira mal y me dice, acá también lo tengo que aguantar. Yo me quedé, pero bueno, no le pregunté, pero me imagino que no le fue muy bien. Segundo que, yo no me acordaba. Me dijo así. Perdón, tenías una pregunta. ¿Alguien más? ¿Una pregunta antes que se vaya al minuto? Si no hay más preguntas, sí, dale. Recién hablamos de, por ejemplo, uno que no aceptaba, ¿no es cierto?, entrar en el pacto. Si aceptó y después se quiere ir, ¿qué hace? Dice la doctrina que es irrevocable. Que una vez que participaste, el pacto es y lo que pasa es que es un contrato. Yo te vendo algo y después que te lo vendí, lo cobré y te entregué, te digo, devolverme el otro, me da plata. Y no puedes. Esto es un contrato. Bueno, si no hay más preguntas.